608, mi adoración. Este es el grupo que me permite más entrar en contacto con lo que significa ser una persona mexicana. Yo tuve la bendición de crecer en la costa y conozco desde la infancia el Mar de Cortés, que es el que está en Baja California. Conozco Oaxaca, conozco Villahermosa y recientemente fui al Mar Caribe, pero no tuve la oportunidad de vivir ahí, pero todos los demás lugares sí viví. Lo que quiere decir que crecí en esa cultura, en nuestra cultura, y convivir con nuestras raíces es muy distinto a que nos las platiquen los libros. Entonces, pues, del orgullo más grande que tengo, pues es de ser mexicana. Claro que me he podido ir a muchos lugares a vivir, pero parece que mi país necesita profesionistas que realmente lo amen, porque larga historia, ¿no? He visto muchas mentes brillantes irse por unos dólares a otro lado, porque sienten que lo que la universidad les da, pues, es sencillo, es humilde. Y es verdad, con relación a lo que puedes ganar en cualquier institución extranjera, pues es verdad, ¿no? Pero muchos de nosotros no estamos haciendo, menos los filósofos, ¿no? Este trabajo por bienes materiales, que al final, si tú te dedicas a un trabajo honrado, nunca te van a faltar. No es eso, sino porque tengo la fortuna de conocer esta riqueza desde sus raíces, amarla profundamente y podérselos transmitir a ustedes que están tan alejados de las raíces de nuestro país. Por eso es que me los llevo o los mando a ver pirámides. Pueden platicar con este grupo, que es el que más disfruto. Y sí, como es un grupo chiquito, pues los ando jalando para todos lados. Son mis conceptos. Bueno, a ver, me di cuenta que estaba avanzando bien despacito con ustedes y que no los puedo dejar así, porque regresando ya terminamos el segundo parcial. Entonces necesito avanzar porque la historia de México es larguísima. Entonces, no puedo dejar para el último parcial independencia, revolución y toda la evolución del pensamiento en México del siglo XX, el pensamiento universitario, porque es muchísimo. Entonces necesito avanzar. Un poco hablaba con ustedes sobre la colonia y hablé de los frailes el día de ayer. Ahorita me gustaría señalar de qué se valieron los españoles para legitimar su conquista. O sea, cuando llegaron los españoles, los guerreros, los soldados, pues simple y sencillamente agredieron. Después, ya saben que en los barcos venían las dos Españas, ¿no? Los conquistadores y los religiosos. Yo quisiera decirles que los religiosos eran los buenos del cuento, pero les mentiría. Los religiosos se dieron cuenta de la brutalidad de los soldados, pero ellos no encontraron una justificación para el trato que daban los soldados a los pobladores originarios, más que no conocían los pobladores mexicanos al Dios verdadero. Y entonces, si bien es cierto que los frailes se mostraban más acongojados ante los actos de violencia de los españoles, de los soldados, la realidad es que ellos también introdujeron muchas prácticas vergonzosas, como la corrupción. La corrupción aquí no era una norma, ni la violencia hacia las mujeres, ni la violencia hacia los niños. Y se fue haciendo una práctica cotidiana que, si recordarán, en la conferencia magistral que di sobre el feminismo en México, justo yo hablaba de que nuestros pobladores originarios tenían un trato muy diferente entre ellos y que con mucha frecuencia pasaba que se iban a confesar con los curas y sus pecados no eran lo que ellos esperaban. Para ellos el pecado era haber tirado maíz, haber tirado frijol, ¿me explico? De nobleza, de bondad natural. Ahora les traigo este libro que
Está escrito por Bernal Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Otra vez, ¿no? La Nueva España. Pero además, historia verdadera. ¿Por qué? Pues porque ya está discutiéndose en la corona qué es lo que están haciendo los soldados aquí. Cuántas atrocidades como las que les leí el día de ayer. Y entonces, bueno, ahí les va. Solo pedacitos, no necesito que leerles todo, ¿no? Nada más sépanse ustedes que no todos los que vinieron sabían escribir, que pues los que sabían escribir obviamente eran plumas pagadas, ¿no? Los historiadores siempre han sido plumas pagadas que dicen lo que el personaje quiere que digan de él. Entonces, bueno, Bernal Díaz está pagado para decir cosas que a Hernán Cortés le convienen, ¿no? Para lavar la imagen de Hernán Cortés ante la corona, ¿no? Como nuestro capitán Cortés fue a una entrada al pueblo de Saltocán, que está de la Ciudad de México, obra de 6 leguas, puesto y poblado en la laguna, y desde allí otros pueblos y lo que en camino pasó, iré adelante. Como habían venido allí a Texcoco, sobre 15,000 tlaxcaltecas con la madera de los bergantines, y había 5 días que estaban en aquella ciudad sin hacer cosa que de contar sea, y no tenían mantenimientos, antes les faltaba, y como el capitán de los tlaxcaltecas era muy esforzado y orgulloso, que ya he dicho otras veces que se decía Chichi Mecatecle, dijo a Cortés que quería ir a hacer algún servicio a nuestro gran emperador y batallar contra mexicanos, así por mostrar sus fuerzas y buena voluntad para con nosotros, como para vengarse de las muertes y robos que habían hecho sus hermanos y vasallos, así en México como en sus tierras, y que le pedía por merced a Cortés que ordenase y mandase a qué parte podían ir, que fuesen nuestros enemigos contrarios. Y Cortés les dijo que le tenía mucho su buen deseo y que otro día quería ir a un pueblo que se dice Saltocán, que está de aquella ciudad 5 o 6 leguas más, que están fundadas las casas en el agua de la laguna y que había entrada por tierra para ello, el cual pueblo había enviado a llamar de paz. Díaz había 3 veces y no quiso venir, y les tornó a enviar mensajeros nuevamente con los que Tepetezcuco y de Otumba, que eran sus vecinos, y que en lugar de venir de paz no quisieron. Antes trataron mal a los mensajeros y descalabraron a 2 de ellos, y la respuesta que dieron fue que si allá íbamos, que no tenían menos fuerzas y fortaleza que México, y que fuese cuando quisiese, que en campo les hallaría, y que habían tenido aquella respuesta de sus ídolos, que allí nos matarían, y que les aconsejaron los ídolos que esta respuesta diesen. ¿Me explico? Entonces, aquí Bernal está diciendo que los españoles avisaban antes de llegar, que mandaban mensajeros pero que los trataban mal, que los habían amenazado antes de llegar. ¿Sí me explico? O sea, muy distinto a lo que los monjes dan testimonio. ¿Se acuerdan lo que los monjes dicen? Cómo llegan, cómo asesinan, cómo atacan. No, aquí está diciendo que no, que Cortés es muy diplomático, que están muy de acuerdo los pobladores en aliarse con él. Pues claro, ¿no? Es la historia que a él le interesaba que se escuchara en la corona. Evidentemente, pues hay muchas versiones, ¿no? Por algo dice historia verdadera, ¿no? Ya desde que me estás diciendo historia verdadera, ¿qué libro empieza así? Historia verdadera de la conquista por Bernal Díaz. Ya desde ahí tenemos un tema. Bueno, rápido, quiero avanzar. Durante el establecimiento de la colonia, que eventualmente es algo que va a suceder a través de la violencia. Espérenme, es que les voy a cambiar el texto. Van viniendo fíjense ahora cómo se llama, españolas en Indias, ¿no? Obviamente no van viniendo las mujeres de España. Ya ven que viene la mujer de Hernán Cortés, y yo ya les había comentado a ustedes que ella es víctima de feminicidio. Hernán Cortés discute con ella y la asesina en su casa allá en Coyoacán. Bueno, españolas en Indias. Y bueno, los trajes, ¿no? que traen ellas. Bueno, este libro a mí se me hace muy interesante porque
Obviamente ya estamos hablando de siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Rápido les comento. Sabemos cuando llegaron los españoles a América, incluso casi todos los nombres de quienes tomaron parte de aquella primera expedición. Igualmente conocemos lo que hicieron, cuándo y dónde. Sin embargo, nada sabemos de la primera española que llegó al Nuevo Mundo. Parece como si el trasplante de la fauna y la flora fuese un hecho más importante que la llegada de la primera mujer. Esto resulta muy significativo y manifiesta una clara intención de ocultar la labor de la mujer española, motivada sin duda por el papel secundario al que estuvo relegada en la península durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Los mismos historiadores iberoamericanos han sido cómplices de los españoles en esta tarea silenciadora. En fin, es interesante que este libro está motivado con la idea de señalar cosas, ¿no? Miren cómo arranca con una imagen, sí, de una mujer española, y miren ahí, bueno, ya tratando como de negociar con cómo vamos a construir nuestra historia con estas personas que llegaron de otras tierras, cómo se integraron las mujeres, ¿no? Y bueno, dice, las primeras dueñas e doncellas. Posiblemente las primeras españolas llegaron a América en la expedición de Fray Nicolás de Obando a la Española. Corría por entonces el año de gracia de 1502, así lo afirma el cronista Fernández de Oviedo, quien asegura con don Obando arribaron a dicha isla familias principales, lo cual induce a pensar en mujeres y niños. Sin embargo, resulta extraño que el padre de las casas pasajeros en aquella flota no anotase tal particularidad, máxime cuando se trataba de su primer viaje a América. ¿Se acuerdan que les leí algo de Fray Bartolomé? Que ellos no pueden negar el trato que realmente están recibiendo los pobladores originarios. Bueno, dice, la primera llegada importante de españolas se efectuó en 1509 con el virrey don Diego Colón. Oviedo señala que con él llegó la virreina doña María de Toledo, con quien vinieron algunas dueñas, doncellas y hijasdalgo, todas las más de ellas que eran mozas se casaron en esta ciudad y en la isla con personas principales y hombres ricos de los que acá estaban, porque en la verdad había mucha falta de tales mujeres de Castilla. Entre estas mujeres se encontraban las hermanas Juárez, hijas de Juan Juárez, a quienes el cronista consideraba bonicas. Una de ellas, Catalina, se casó con Hernán Cortés después de múltiples incidentes. Otra de ellas que acompañaba a la virreina era doña María de Cuéllar, hija del contador Cristóbal Cuéllar, que se casó con el conquistador de Cuba, Diego Velázquez.